tropezar al cielo, donde moras Jesús. Verte cara a cara es mi anhelo, y alumbrar el mundo con tu luz. Y desde que somos pequeños, tu voz atendemos, y en nuestra vida primero tu nombre ponemos. Ya con un corazón nuevo te anunciaremos tu enorme gracia y amor, guardianes de tu doctrina, Señor, guardianes de tu doctrina, Señor. Y ahora que sigo tus mandamientos, vas conmigo, Jesús. Y aunque camine en un valle negro, y ya no hay miedo, camino en tu luz. Y desde que somos pequeños, tu voz atendemos, y en nuestra vida primero tu nombre ponemos. Ya con un corazón nuevo te anunciaremos tu enorme gracia y amor, guardianes de tu doctrina, Señor. Y desde que somos pequeños, tu voz atendemos, y en nuestra vida primero tu nombre ponemos. Y ya con un corazón nuevo te anunciaremos tu enorme gracia y amor, guardianes de tu doctrina, Señor, guardianes de tu doctrina, Señor, guardianes de tu doctrina, Señor. Hola, Dios te bendiga. El día de hoy realizaremos un repaso sobre lo que hemos visto a lo largo de nuestras clases de la escuela dominical, en las cuales hemos podido hablar y conocer acerca de hombres de fe, de los cuales nos habla la palabra de nuestro Dios. Podemos recordar que los hombres de fe fueron llamados así porque ellos fueron grandes ejemplos de obediencia. Ellos creyeron en Dios y demostraron que su fe estaba puesta en Él. ¿Recuerdas qué es la fe exactamente? Muy bien, es confiar en Dios estando totalmente seguro de que vas a recibir lo que estás esperando. Pero también es estar convencido de que algo existe aunque no lo puedas ver. En este tablero puedes ver algunos de los personajes de los cuales hemos hablado en nuestra escuela dominical, así que tiraremos el dado y de acuerdo al número que salga, será el personaje del cual hablaremos. ¿Estás listo? Comencemos. Ahora tiremos el dado y veamos qué personaje recordaremos primero. Muy bien, es momento de hablar de Moisés. Cuando él ya era grande, un día vio una zarza ardiendo, pero vio que esta zarza no se quemaba. Así que con curiosidad se acercó y él tuvo un encuentro personal con Dios, y ahí fue cuando Dios le dio una tarea muy importante, la de guiar al pueblo de Dios a la tierra que les estaba prometiendo. Pero Moisés tenía mucho miedo porque él era tartamudo y sentía que no tenía las habilidades para poder hacerlo. Pero aún así Dios le dijo que él no iba a estar solo, sino que Dios estaría con él. ¿Recuerdas en qué monte recibió Moisés los 10 mandamientos? Es correcto, fue en el monte Sinaí, o también llamado Monte Oreb. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto y los llevó hacia la tierra que Dios les estaba prometiendo. A través de su historia podemos ver que es un gran ejemplo de cómo debemos buscar a Dios y que no debemos dejar de predicar que el único camino al cielo es el camino que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Tiremos nuevamente el dado y veamos de qué personaje hablaremos. Muy bien, ahora nos toca hablar sobre Abraham. ¿Recuerdas lo que le dijo Dios a Abraham un día? Le dijo, deja tu pueblo, deja tu familia y vete a un lugar al que yo te voy a mostrar. Con tu descendencia formaré una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacerte famoso y serás bendición para otras personas. Y Abraham fue obediente y Dios lo envió a la tierra de Canaán. ¿Te imaginas qué tan difícil debió haber sido dejar todo lo que tenía atrás para poder seguir ese camino que Dios quería mostrarle? Abraham, por este acto de obediencia, fue nombrado amigo de Dios. ¡Qué maravilloso es poder ser nombrado amigo de Dios por ser tan obedientes como lo fue él!
Pero ¿recuerdas que él ya era muy viejo y no tenía ningún hijo? No sabía cómo Dios iba a cumplir esa promesa de hacer una gran nación de su descendencia. Haz memoria de nuestras clases y elige la imagen que represente la promesa que Dios hizo a Abraham. Excelente. Recordamos que Dios le dice a Abraham que salga y que vea el cielo y le pide que mire las estrellas, ya que así sería el número de su descendencia. Abraham creía en la promesa de Dios. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, ella concibió y dio a luz a un hijo, el cual se llamó Isaac. Y entonces Abraham vio que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y hoy nosotros, así como Abraham, podemos encontrar muchísimas promesas en la palabra de nuestro Dios que nos ayudan a fortalecernos y nos dan esperanza. Y entre estas promesas tenemos la de la vida eterna, pero debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, tiremos nuevamente el dado. Ahora hablaremos sobre Noé. Sabemos que pasaron muchísimos años entre Adán y Noé, y así como se fue multiplicando el número de personas, también la maldad aumentó. Y entonces las personas empezaron a desobedecer a tal grado que sus pensamientos solo eran sobre maldad. Y entonces Dios tomó una decisión muy importante. ¿Recuerdas cuál fue? Exacto. Él decidió quitar al hombre de la tierra. Pero había un hombre que se había mantenido recto delante de Dios. Y ese hombre fue Noé. Dios le dijo a Noé lo que iba a suceder y le dio una tarea muy especial. ¿Recuerdas cuál fue? Selecciona la opción correcta. Exactamente. Le pidió que construyera un arca. En ella, él resguardaría tanto a su familia como a los animales que Dios había creado. Pero antes de que sucediera el diluvio, las personas no sabían ni siquiera lo que significaba la palabra. Así que ellos decidieron no creer y se burlaron de Noé porque estaba construyendo el arca. Y así como le pasó a Noé, en algunas ocasiones muchos de nuestros amigos o familia se burlan cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero esto no debe detenernos para seguir creyendo en Dios con todo nuestro corazón. Ahora continuemos y lancemos el dado nuevamente. Muy bien, ahora hablaremos sobre Isaac. ¿Tú te acuerdas quiénes fueron los padres de Isaac? Muy bien, fueron Abraham y Sara. Un día Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo Isaac a una montaña y que le entregara a Dios lo que más amaba, que era a su hijo Isaac. Y Abraham nunca lo dudó, el ser obediente a Dios. Cuando ellos llegaron a aquella montaña, Abraham le dijo a Isaac que iban a construir un altar para ofrecerle un sacrificio a Dios. Isaac se dio cuenta de que el fuego y la leña ya estaban en el lugar, pero no sabía en dónde estaba el cordero que iban a ofrecer para la ofrenda. Y Abraham le dijo que Dios iba a proveer el cordero. Abraham estaba listo para darle a Dios lo que más amaba, cuando de repente miraron a un cordero atrapado y Abraham lo tomó y lo ofreció como sacrificio a Dios. Y vieron que ciertamente Dios siempre provee, pero también ellos pusieron en práctica su fe y su obediencia a Dios. Después de un tiempo, Abraham buscó una esposa para su hijo Isaac. Entonces envió a uno de sus siervos a que la buscara. Y el siervo oró a Dios para que lo guiara en la búsqueda, porque era una tarea demasiado complicada y muy importante. ¿Recuerdas cuál es el nombre de la esposa de Isaac? Muy bien, su nombre era Rebeca. Entonces Isaac la vio y la tomó como su esposa. Un día Dios se le apareció y le dijo que estaría con él y que lo bendeciría. Bien, Dios renovó ese pacto que había hecho con su padre Abraham, diciéndole nuevamente que de su familia saldría una gran nación. Vamos nuevamente del dado. Excelente, ahora nos toca hablar sobre José. Toma un momento y recuerda quién era el papá de José. Exactamente, su nombre es Jacob, y él tuvo 11 hermanos más. Jacob amaba a José, pero sus hermanos lo trataban muy mal y él le contaba a su papá sobre la mala conducta que ellos tenían hacia José. Y entonces Jacob decidió mostrarle su amor con un regalo muy especial. De las siguientes imágenes selecciona el regalo que dio Jacob a su hijo José.
Muy bien, fue una túnica de muchos colores. Esa túnica era preciosa y lo hacía destacar de entre sus hermanos, y ellos tuvieron más y más celos y resentimientos hacia José. ¿Recuerdas cuál es el propósito que Dios tenía para José? La palabra de Dios nos dice que le dio un par de sueños que mostraban su propósito, pero sus hermanos seguían muy enojados con él. Y entonces ellos hicieron un plan para poder matarle, pero su hermano Rubén los convenció para que no lo hicieran. Así que al ver una caravana que se dirigía a Egipto, ellos pensaron en vender a José como un esclavo. Y así fue. Le quitaron su túnica especial y la mancharon con sangre de un cabrito que ellos habían matado para presentarlo ante su padre Jacob. Y cuando José llegó a Egipto, él fue vendido a un hombre llamado Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón, y aun así no dejó de tener problemas ni dificultades, pero jamás dudó de que Dios estaba con él y que le ayudaría a salir adelante. Ya estamos por terminar. Ahora hablaremos de Adán. ¿Recuerdas cuál es el significado de su nombre? Exacto, es el padre de todos los vivientes. Adán fue el primer hombre en la tierra y fue creado junto con Eva en el sexto día de la creación. Y Dios colocó a Adán y a Eva en un lugar muy especial en el cual había árboles con frutos, agua, animales de todas las especies. ¿Recuerdas cuál fue ese lugar? Muy bien, fue en el Edén. Y Dios les dio instrucciones muy especiales. Les dijo que cuidaran del huerto y se mantuvieran de él, que no tomaran del árbol del bien y del mal. Dios le dio autoridad sobre su creación. Adán tenía una comunicación plena y directa con nuestro Dios. ¿Pero qué crees? Adán y Eva tomaron del árbol del bien y del mal. Y al hacer esto, ellos pecaron. Ellos desobedecieron a Dios. Y hubo muerte y vergüenza y también dolor en la humanidad. Y la palabra de nuestro Dios nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero el regalo de la salvación también fue por un hombre. Y ese hombre es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Cristo nosotros tenemos entrada a la vida eterna. Si tú crees en esto, entonces tienes fe. Y ahora mira, el último personaje del cual nos falta hablar es Jacob. ¿Te gustaría hacer un repaso sobre esta historia? ¿Recuerdas quién es? Sus padres fueron Isaac y Rebeca. Pero Rebeca no podía tener hijos como la mamá de Isaac, esta Sara. Y entonces Isaac recordó lo que su padre había hecho, y entonces él también puso en las manos de Dios la vida de Rebeca. Oró por ella y Rebeca tuvo mellizos. Tuvo 2 hijos. El primero que nació fue Esaú y fue llamado así porque era muy velludo. Pero agarrado de su tobillo venía Jacob, su hermano. Pasó el tiempo e Isaac envejeció y quedó ciego. Y él pensó que había llegado el momento de bendecir a su hijo y heredar esa promesa que Dios le había dado a su familia. Esa promesa de que de ellos saldría una gran nación. Así que llamó a Esaú para decirle su plan y le pidió que fuera a cazar y le preparara algo que a él le gustara. Entonces Isaac lo bendeciría, pero Rebeca también escuchó este plan y quiso hacer pasar a Jacob por Esaú. Pero al principio Jacob no estaba de acuerdo y Rebeca le pidió que lo hiciera. Y al final Jacob aceptó, por lo que fue y tomó 2 animales, y Rebeca los preparó como a Isaac le gustaba, y además le vistió con la piel de los cabritos para simular ese vello que tenía Esaú, y le puso su ropa y lo envió con Isaac. Isaac pensó que verdaderamente era Esaú y le dio la bendición de la primogenitura y también esa promesa que Dios había hecho a su familia. Y cuando Jacob salió, entró inmediatamente Esaú, y entonces Isaac y Esaú se dieron cuenta de que Jacob los había engañado. Y entonces Esaú salió muy enojado del cuarto de su papá, diciendo que mataría a su hermano
por haberle robado la bendición. Y Rebeca escuchó este plan y entonces se lo contó a Jacob y lo envió con su hermano Labán para que en ese lugar Jacob pudiera tener una esposa y así pudiera formar una familia. Y fue en ese viaje que Jacob conoció a su esposa, que se llamaba Raquel, pero no le fue fácil poder casarse con ella. Labán le engañó en múltiples ocasiones y él recordó el engaño que le había hecho a su padre y a su hermano tiempo atrás. La vida de Jacob nos enseña que Dios tiene un propósito para nosotros. Aunque nosotros enfrentemos diferentes dificultades o pasemos por algunos errores, Dios puede cambiarnos y usarnos para esos planes perfectos y maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero debemos aprender a confiar en Él y a esperar su tiempo, y a través de la vida de estos hombres y mujeres de fe, nosotros podemos ver que Dios puede usar nuestras vidas para cosas grandes y maravillosas. Pero es importante creer en Dios, ser obedientes a su voz y tener fe en Él. Aunque no podamos verle, hoy te pregunto, ¿tú quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Pues es importante que igual que estos hombres y mujeres, tú tengas fe en nuestro Dios y en su Hijo amado. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite aprender acerca de la vida de diferentes personajes de la Biblia que tuvieron un propósito maravilloso tomados de la mano de nuestro Dios. Y hoy queremos pedirle a Dios que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Hagamos una pequeña oración. Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú eres bueno y misericordioso, porque ciertamente, Señor, tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que tú nos des las habilidades, que tú nos permitas, Señor, trabajar en aquello que tú nos mandas. Gracias, Señor, porque a través de nuestra vida nosotros podemos reflejar tu amor para con las personas, para con nuestra familia que tal vez no te conoce. Te pedimos, bendito Dios, que tú nos sigas usando, que tú nos ayudes y que tú nos instruyas para que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Hasta pronto.